La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Imagino que encontraron, ¿verdad? Efesios 5, capítulo 5, perdón, versículos 15 y 16. Así dice. Mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, acudimos a ti nuevamente para rogarte, Señor, que seas tú en medio nuestro en la reflexión de tu palabra, que podamos reflexionar en ella dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, exhórtanos, guíanos, danos luz, Señor, para entender algunas cosas que puedan ser difíciles tal vez para nosotros, pero rogamos, Señor, que seas tú esclareciendo todo, Señor, y aclarando y disipando toda duda que pueda haber, Señor, en la mente, y que también traiga fortaleza, Señor, al corazón y al espíritu, Señor, de cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Padre bendito, te rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Quiero que mantengamos en la mente durante todo este momento de reflexión, ¿no es cierto?, este versículo importantísimo de la palabra del Señor. Mirad cómo andéis avisadamente. Y luego, abajo, ¿no es cierto?, dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Mirad es una advertencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Eh, Pongan atención, tengan cuidado, ¿verdad? Mirad entonces cómo andéis avisadamente, ¿ya? Somos o estamos nosotros como hijos de Dios advertidos de las cosas que han de suceder en el mundo. Las cosas que suceden y van a suceder en el mundo no deben extrañarnos a nosotros, porque la palabra del Señor ya nos advierte, estamos avisados nosotros de las cosas que vendrán. Y por lo tanto, el consejo de la palabra del Señor es que debemos redimir el tiempo, debemos aprovechar el tiempo lo más posible, porque los días no son buenos, ¿ya? Porque los días son malos. Bueno, esto lo dijo el apóstol Pablo, imagínense ustedes ya casi 2000 años atrás. Pero toma una vigencia realmente importante en nuestros tiempos. Eh, Tendemos a pensar que los días malos son de la época nuestra nada más, pero estos días malos ya venían, ¿no es cierto?, desde atrás de la era apostólica, los días malos, que se han ido acrecentando y que el pecado ha ido creciendo cada vez más, como lo advierte la palabra del Señor, es verdad, ¿ya? Y por lo tanto, esta palabra que dice redimiendo el tiempo porque los días son malos, toma vital importancia en nuestro tiempo. ¿Ya? Y por algo muy específico que quiero tratar en breves minutos. Y quiero referirme a lo que hoy día se habla, ¿no es cierto?, con respecto a la garantía de la niñez. Y quiero referirme a esto porque ya ha llegado, ¿no es cierto?, el instructivo a los establecimientos educacionales em, que trazan y que norman las directrices que deben tomar los equipos directivos, los profesores y todos los establecimientos educacionales con respecto, ¿no es cierto?, al tema de la sexualidad. Y quiero referirme a esto, lo que nosotros conocemos como
la ideología de género, que está tan hoy día de boga. Nuestro país vive una situación muy particular que no debemos dejarla pasar por alto, ¿ya? Eh, Hay países vecinos nuestros que no tienen las condiciones económicas que tenemos nosotros, y eso es una realidad. Si bien nuestro país no es un país desarrollado, pero es un país que está en vías de desarrollo y que tiene una diferencia bastante notoria con respecto a la economía y a la riqueza, eh, comparando, ¿no es cierto?, con algunos de nuestros vecinos. Eh, Podría decirse que Chile tiene una economía relativamente estable, más estable que el resto, ¿no es cierto?, de gran parte del resto de América Latina. Y que tal vez, ¿no es cierto?, ya no es una prioridad tan grande el tema de la economía en países que están, ¿no es cierto?, accediendo al desarrollo y que van en vías del desarrollo. Los países desarrollados, ¿verdad?, adoptan o toman otras prioridades y que tienen que ver justamente con esta que yo acabo de mencionar, y que tiene que ver con la moralidad, la fe, la religiosidad. Nuestro país está preocupado de eso. Hay países vecinos nuestros que no están preocupados de esto todavía. Ellos tienen otros problemas más importantes y básicos que los nuestros. Y cuando ya los problemas grandes no son básicos, entonces los problemas pasan a ser de otro índole. Y Chile está enfrentando y solucionando estos problemas de índole moral, de una moral relativa para el mundo, porque el mundo no tiene una conducta o una moral, ¿no es cierto?, única. La gente del mundo, la gente sin Dios, cree que la moral, ¿verdad?, es relativa. Y eso significa que lo que para algunos sea bueno, para otros puede ser malo, o viceversa. Y que no hay una norma, ¿verdad?, que no hay una regla que garantice una moralidad igual para todos. Fíjense ustedes, mis hermanos, que la ideología de género es un sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento considera que el comportamiento del hombre o de la mujer, vamos a llamarlo el comportamiento masculino, ¿no es cierto?, y comportamiento femenino, son solamente un producto de la influencia cultural y social del entorno del individuo. Entonces, la ideología de género no contempla la palabra de Dios en primer lugar, que plantea, y que es lo que nosotros creemos, es que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y Dios jamás, ¿verdad?, creó un tercer sexo. Y Dios siempre eh, le puso las reglas absolutamente claras al ser humano, a través de leyes, a través de reglamentos, normas de conducta, todo. Dios normó la conducta y la moral humana a través de su palabra. Y es lo que nosotros aceptamos como la única regla de fe y de moral también. Aunque la Biblia no es un libro que hable de moral principalmente, porque el objetivo de la Biblia es la salvación del hombre, no olvidemos eso. Pero sí contiene verdades morales que deben regir la vida de cada creyente. Bueno, esta ideología de género, fíjense ustedes que propone la desconstrucción, el desarme, ¿ya? Borrar y hacer de nuevo, significa eso. ¿Mm? Varias cosas. Por ejemplo, propone el desarmar y desconstruir
el rol de la masculinidad y la feminidad. Segundo, la relación familiar, padre, madre, marido, mujer. La ideología de género desarma eso, planteando que la relación familiar no es necesariamente entre un padre y una madre, que pueden ser dos madres, que pueden ser dos padres, etc. La ideología de género pretende controlar la educación de los niños desde los primeros años de colegio, vale decir, desde el jardín infantil. ¿Mm? Ojo con eso, porque hay muchos padres que dicen y que dejan a sus hijos eh, libres de adoptar enseñanzas cristianas, diciendo cuando él sea grande va a entender más las cosas. Ojo con eso. La psicología sabe de que el niño desde que está, ¿no es cierto?, desde el vientre y desde que está en sus primeros meses de vida, está en un proceso de conocimiento permanente y creciente. Por eso que la ideología de género pretende controlar la educación desde la sala cuna. No desde primero básico, desde la sala cuna, desde mucho antes. Pretende además derribar las desigualdades, que esto podría ser bueno, ¿no es cierto? No tiene por qué ser malo, entre hombres y mujeres, en lo ocupacional y lo profesional. No olvidemos que el diablo es especialista en mezclar verdad con mentira. Ojo con eso. Otra cosa que pretende la ideología de género, ¿no es cierto?, es que considera a la religión la causa principal de la opresión de la mujer. La ideología de género plantea de que es la Biblia y la religión la culpable de que la mujer a través de tantas décadas y tantos siglos haya sido, ¿no es cierto?, considerada como un ciudadano de segunda clase. Y por último, hay otras cosas, pero las cosas más importantes. La ideología de género pretende liberar a la mujer del rol de madre y esposa. Ojo con esto, porque esto ya es un hecho. ¿Ya? Esto ya es un hecho. En nuestro país ya estas leyes ya son reales. Existe el matrimonio homoparental, ¿verdad? Y también es posible, ¿no es cierto?, que los matrimonios entre hombres o mujeres puedan adoptar hijos también. ¿Mm? Así que va a haber niños que van a crecer, ¿no es cierto?, en una sociedad con dos padres, con dos madres. Y eso va a ser absolutamente normal. ¿Mm? No tiene por qué ser pecaminoso. Porque no olvidemos, toda esta filosofía y esta forma de pensamiento plantea que el enemigo, ¿no es cierto?, de las libertades absolutas del ser humano es la Biblia y la religión. Ese es el enemigo principal de este sistema, ¿no es cierto?, de este sistema de pensamiento, podríamos decir, que pretende la liberación absoluta del ser humano. Y por eso, mis hermanos, que se hace tan importante y fundamental lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Fíjense ustedes que la educación y la enseñanza bíblica y moral, ojo con eso, la enseñanza bíblica es responsabilidad de la familia, de los padres cristianos. ¿Ya? La enseñanza cristiana, responsabilidad del hogar. Pero ojo, la enseñanza moral también es y debe ser responsabilidad de los padres, de la familia. Porque esa es la ordenanza
que Dios dio a su pueblo, Israel, y por ende a su pueblo hoy día. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué significa eso? Significa que la responsabilidad de la enseñanza cristiana es de los padres, del padre o de la madre. Pues bien, el pensamiento moderno y las leyes actuales apuntan a que esto deje de ser así. Deje o que el hijo deje de ser responsabilidad de los padres en cuanto a enseñanza moral y religiosa. Lo que debe practicar la familia cristiana hoy día es la enseñanza de la palabra de Dios, como lo acabamos de leer. Los padres cristianos deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios, es deber y privilegio, y deben enseñar la moral cristiana también a sus hijos. Si no cumplimos, ojo, hermanos, especialmente los hermanos que tienen niños pequeños en edad escolar, si ustedes no cumplen con esa responsabilidad de la enseñanza cristiana a sus hijos, ténganlo por seguro que el mundo lo hará por ustedes. Y por eso que en el comienzo yo dije que ya llegó, ¿no es cierto?, a los establecimientos educacionales una circular que yo leí hace unas semanas atrás y que traza las directrices a seguir, ¿no es cierto?, tanto a los equipos directivos como profesores de los colegios, cómo debemos actuar nosotros frente a niños y niñas, ¿no es cierto?, que quieren manifestar una vida sexual distinta a su sexo biológico. No debemos extrañarnos ni escandalizarnos de todas estas cosas. Nosotros creemos, en primer lugar, que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Creemos también, y debemos vivirlo así, que los seres humanos, al ser humano Dios lo ha hecho libre, libre aún de no creer en su creador. Dios nos ha hecho libres. Y por lo tanto, el ser humano tiene libertad hoy día de elegir. Y como nos enseña, ¿no es cierto? Y como se nos pretende inculcar, ¿verdad?, este pensamiento de la ideología de género, de que no necesariamente un hombre es hombre porque nació, ¿no es cierto?, de esa forma biológica, sino que va a ser hombre o mujer dependiendo de cómo se sienta y de su entorno. Eso es contrario a la palabra del Señor, ¿verdad? No debe escandalizarnos. No debemos ver a estas personas como enemigos tampoco. ¿Qué nos manda la palabra del Señor a nosotros? Debemos amar a nuestro prójimo, orar por el prójimo, por la salvación principalmente de nuestro prójimo. Y ser capaces de ver, ¿no es cierto?, las falencias y el sufrimiento de un mundo sin Dios. Respetamos las decisiones de las personas, aunque no las compartimos, ¿verdad? Porque creemos en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Respetamos el pensamiento de aquellos que no creen, respetamos el pensamiento de aquellos que piensan que la ideología de género es verdad, lo respetamos, pero no lo compartimos, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nosotros creemos y es lo que nos debe regir nuestras vidas. Hay un versículo en la palabra del Señor que
que queda en segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Cuando la sociedad dice y culpa a la Biblia y culpa a la religión de todos los males de la sociedad y que impiden las libertades absolutas del ser humano, está en la razón, están en la verdad, porque es así. Y eso lo dice la palabra del Señor. Porque, como dice, este misterio de iniquidad que ya está obrando, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo con toda su fuerza, está esperando solamente que sea quitado el que impide que se manifieste más todavía aún las libertades plenas y absolutas del ser humano. ¿Quién es este que impide, sino el Espíritu de Dios y la Iglesia de Cristo, que es un muro frente al pecado? Vosotros sois la sal de la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refería con esto? No se refería a que la Iglesia le ponía sabor a la vida, que la Iglesia le pone sabor, ¿no es cierto?, al mundo. No se refiere a eso. Se refiere a que la Iglesia debe ser la que preserva al mundo de la corrupción total. Porque la sal, en la época de Jesús, se usaba, ¿no es cierto?, para preservar los alimentos, para que los alimentos duraran más. Hoy día tenemos refrigeradores, congeladoras. En la época se usaba la sal para que los alimentos no se pudrieran. Por lo tanto, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo eso, que nosotros somos el impedimento en este mundo que impide, valga la redundancia, que este mundo se corrompa más hasta niveles inimaginables. Es nuestro deber ser sal. ¿Cómo es sal? ¿Cómo puede ser sal un padre y una madre enseñando las verdades bíblicas a su hijo? Adoctrinando a su hijo en la palabra de Dios, para que cuando el mundo quiera adoctrinarlo en esta ideología de género, no habrá cabida en su mente para estas cosas, porque la semilla de la palabra de Dios estará sembrada en su corazón. Por lo tanto, mis hermanos, debemos redimir el tiempo. Usted debe redimir el tiempo con sus hijos, los que tienen hijos pequeños. Debe aprovechar lo más posible el tiempo de enseñar a su hijo la palabra del Señor. Si usted no lo hace, el mundo lo hará por usted. Y no enseñará necesariamente la palabra del Señor. Serán otras cosas lo que su hijo aprenderá. Entonces, el mayor obstáculo para la implantación de todas estas políticas anticristianas, ¿no es cierto?, que se pretenden, ya se han implantado muchas, pero hay otras que ni siquiera sospechamos, ¿no es cierto?, que se pretende todavía implantarlas. El obstáculo mayor, entonces, somos nosotros, es la iglesia cristiana hoy día. Por lo tanto, todo ataque a la palabra de Dios, todo ataque a la iglesia, son la obra de Satanás contra Dios y contra su verdadero pueblo. El mundo ciego en el que vivimos nosotros no puede distinguir entre la religión y el pueblo de Dios. Es por eso que estas leyes que se quieren aprobar apuntan a restringir, ojo con eso, la influencia de todas las religiones en el mundo entero. Y esto no debe ser extraño. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo dice oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llame Dios o que se adora. Esa será
la actitud del anticristo. Se levantará contra todo lo que, sea objeto de adoración o de fe. Por lo tanto, el anticristo prohibirá todo tipo de religión y todo tipo de creencias. Se opondrá a eso. Y por eso debemos no pasar por alto y considerar bien esto, ¿eh? Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Eso es lo que el apóstol Pablo llamó el misterio de iniquidad, que está operando en el mundo y que está preparando el mundo para la manifestación del anticristo. El mundo se prepara para la manifestación del anticristo. Hace décadas atrás era imposible, ¿no es cierto?, que pensar siquiera que existiera un gobierno mundial con las características del gobierno del anticristo, que ejerciera un control absoluto sobre las personas. Hoy día es posible. Un ejemplo nada más, no digo que sea así, pero un ejemplo, el código QR que a todos nosotros nos dan como pase de movilidad, ¿verdad? Y que usted, un guardia que se lo pide, lo escanea, ¿verdad? Y ahí aparece alguna información. A través de esos códigos QR, los gobiernos pueden tener acceso a toda la información que quieran. Hoy día es posible que llegue a existir un gobierno mundial y el mundo camina hacia allá. Por lo tanto, mis hermanos, mirad pues cómo andéis avisadamente. Estamos avisados. Todo lo que está ocurriendo, mis hermanos, está ocurriendo porque el apóstol Pablo lo llamó el misterio de iniquidad que está en acción. Está trabajando Satanás, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo de esta manera oculta. Y por eso Pablo lo llama el misterio de iniquidad. Esta maldad que está obrando ocultamente. Y la gente sin Dios no se apercibe, no se da cuenta, ni sabrá nada. Pero nosotros sí, sabemos hacia dónde se dirige el mundo. Y sabemos lo que quiere hacer el mundo con nuestros hijos. Por eso, mi hermano, los que tienen niños pequeños, ojo, pongamos mucho ojo, sobre todo ahora más que nunca, año 2022, cuando comiencen las clases, ¿verdad? No pierda su tiempo, revise los cuadernos de su hijo, hable con su hijo, enséñele verdades bíblicas a su hijo, no deje que el Estado adoctrine a su hijo con enseñanzas anticristianas, no lo permita, porque si usted lo permite, usted va a perder a su hijo, lo va a perder. Y el mundo va a ganar un alma, va a ganar un agnóstico, un ateo, etc. Así que no perdamos el tiempo, mis hermanos. Eso quería compartir con ustedes en esta tarde. Mirad pues, como dice Efesios 5:15, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No son buenos los días, ¿cierto?, que nos ha tocado vivir, son malos. Por lo tanto, debemos vivir como dijo nuestro Señor Jesucristo, velad y orad, ¿verdad? Porque los días son malos.